de restricción de crecimiento intrauterino es una condición que se define frecuentemente como el hecho en el que el feto no alcanza el potencial de crecimiento predeterminado genéticamente. Y dentro de lo que es restricción de crecimiento intrauterino, vamos a definirlo como un peso fetal estimado y o un perímetro abdominal inferior a un P3 con Doppler normal, o si no, un peso fetal estimado o un perímetro abdominal entre un P3 y un P10 con Doppler anormal. En el caso de embarazos menores de 32 semanas, correspondería a un Doppler alterado del IP de la arteria umbilical mayor a un P95 o de la uterina mayor a un P95, mientras que en las mayores de 32 semanas correspondería a la alteración del IP de la umbilical mayor a un P95 o un ICP menor a 5. Esa es una definición. Y otra también característica de lo que es la restricción de crecimiento intrauterino es cuando caen 2 cuartiles de percentilo en 2 ecografías sucesivas en al menos 2 semanas de diferencia entre ambas ecografías. Con respecto a la mortalidad del RCIU, que es lo importante de tener en cuenta en esta patología, que el 50% de las restricciones de crecimiento intrauterino se van a dar en embarazos pretérmino, mientras que el 20% va a estar en el embarazo a término, y la morbilidad perinatal va a aumentar cuanto menor sea el percentilo. Por ejemplo, en embarazos con percentilos menor a 10, la tasa de mortalidad aumenta 8 veces, mientras que en percentilos menor a 3 ya aumenta a 20 veces más. En cuanto a la estadística de este hospital, durante el 2024 sacamos información del sistema informático perinatal. Vimos que en un total de 369 nacimientos, 4 tuvieron diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. De estos 4 diagnósticos, 2 se finalizaron por vía por cesárea abdominal y 2 por parto vaginal. En cuanto al Apgar, todos tuvieron un Apgar 9-10, y en cuanto al peso fetal, el capurro y el percentil fueron 2.120 gramos para un capurro a 36 semanas, percentil 2, 3.375 un capurro a 39 semanas, un percentil 57, 2.935 gramos un capurro para 41 semanas, un percentil 6, y 1.775 gramos un capurro para 34 semanas, un percentil 2. Algo que quiero mencionar con respecto a las edades gestacionales, los capurros nos coincidían en todos, excepto en el de 38 semanas, que la edad gestacional al momento del parto era 41. Y el capurro les dio para 38. El resto coincidía. Lo que podemos tomar como dato positivo es que el caso del embarazo de 34 con un P2 y el de 36 con un P2 ya tiene el diagnóstico. Los otros, como no tenemos acceso ni al Doppler ni a las ecografías anteriores, no sabemos si realmente fue una restricción. En cuanto a la clasificación, vamos a clasificar según la edad gestacional en precoz y tardío, haciendo hincapié en menor a 32 semanas y mayor a 32 semanas. Es importante saber que menor a 32 semanas son embarazos que nosotros no vamos a tratar, y mayor a 32 semanas sí. En cuanto al diagnóstico, es importante hacer el cálculo de la edad gestacional. El método más preciso es utilizar la ecografía de las 11-14 semanas, donde el CRL es menor a 84 milímetros. Si no tiene eco precoz la paciente, se puede utilizar la FUM, siempre y cuando cumpla con ciertos parámetros, que tenga ciclos menstruales regulares, no esté tomando anticonceptivo y no esté con lactancia materna. En caso de no cumplir, se va a tomar la ecografía mayor a 14 semanas, donde podemos fecharlo según la circunferencia cefálica. Y en otro parámetro para poder realizar el cálculo de la gestacional es la detección transversa del cerebro. En caso de ser un embarazo mayor a 22 semanas, se utiliza la longitud femoral. Un segundo paso es evaluar el peso fetal estimado, donde se recomienda para evaluar realizar la combinación de los parámetros biométricos, donde en su conjunto alcanza mayor sensibilidad y mayor especificidad. Esta es la tabla que actualmente estamos utilizando para realizar los percentilos, ¿sí? Donde nosotros en esta actualización vamos a recomendar utilizar calculadoras internacionales, donde vamos a, por ejemplo, vamos a poner la edad gestacional, los datos biométricos, y vamos a tener un percentil más exacto de esa paciente. Porque antes con las tablas que teníamos siempre un parámetro muy amplio. Y en el medio hay un montón. O sea, es muy amplio. Más esta tabla. No, vamos a usar la página donde te dice percentilo 8. O sea, o percentilo 3. O
Vamos a tener un percentil más exacto. El tema ¿Cuál es la de Barcelona? Fetal Medicine. Barcelona o Fetal Fetal Medicine Medicine. Foundation? Lo que pasa es que la Fetal Medicine Foundation, voy a opinar, Sí. perdón, la población que mide la Fetal Medicine no es la nuestra. La Sí. más parecida a nuestra población es la calculadora de Barcelona por el tipo de población, porque, o sea, típicamente la mujer de Barcelona es más parecida a la nuestra Argentina, población. la de Londres no es, o sea que si usas esa tabla se te van a ir de percentilo las pacientes o no va a ser un reflejo es de nuestro. importante también. Bueno, Pero los datos También que vos está. tirás en esa tabla son, o sea, Los datos que te da la ecografía. La ecografía. El tema es, el análisis del dato está basado en Claro, una la población población. para hacer ese porcentaje. Sí, esta está basada quizás más en gente de Londres. Sí. Ponele. Bien. La de La otra en Barcelona. quizás es más similar a La que se nosotros. llama calculadora Barcelona, si lo buscas en Google, es de gente en España. Entonces los percentilos están armados con esa gente que por ahí es más parecida a la nuestra que... Porque eso también hay que Claro. tener en cuenta. Cuando usas una tabla de percentilos tiene que ser representativa de tu población. Tal cual. no hay ninguna de nuestro país. No. No, hay hay de de Chile, Chile. pero bueno, las que se recomiendan y se siguen Toda utilizando la siguen bibliografía. siendo la de Toda la Fetal Medicine, bibliografía, la de nada que Sí. Seguramente La porque idea están es- validadas por alguna Sí, organización. la idea es que, bueno, parte de esto también es que nos pongamos de acuerdo y hacemos toda la misma. Claro, O sea, eso. o Yo el sea, Barcelona. Fetal, bueno, a Por partir de eso este digo que momento, son sí, re distintas, sí. muy diferentes. a partir de este momento pongámonos todos de acuerdo y la idea es que tener un percentil exacto Un de poco más peso. exacto y Sí, no lo que sí. venimos usando. Sí, que nos exacto, quedan es muy esas- amplio el esas- valor. Sí. En cuanto al diagnóstico clínico, vamos a utilizar la medición de la altura uterina, donde la especificidad es de entre el 56 y la sensibilidad entre el 56 y el 86%, mientras que la especificidad del 80 al 93%, es muy alto. Esto combinado con los estudios biométricos aumenta mayor sensibilidad y especificidad. En cuanto a la ganancia ponderal materna, también el incremento, los valores del incremento se utilizan tomando como punto de referencia el peso anterior a la gestación, ¿sí? Por eso, con esas pacientes que tenemos sospecha de restricción de crecimiento intrauterino, combinado con la evaluación de la ganancia ponderal y la altura uterina, nos da un diagnóstico más certero. Y un tercer paso es, una vez confirmado el diagnóstico de restricción de crecimiento, planteamos hacer una internación donde se van a actualizar estudios complementarios. Vamos a realizar ecografía morfológica del pan fetal, ecocardiograma fetal en aquellos que tienen un percentil menor al 3, serologías para descartar infecciones TORCH, monitoreo de tensión arterial, proteinuria de 24 horas, interconsultas con el servicio de nutrición. ¿Todos los RCI se internan? No, por eso No lo has realizado. nosotros proponemos Ellos que proponemos el diagnóstico Se curse con una internación internación para realizar todo este tipo de estudios. Y después, obviamente, por consultorio se va Se da a seguir, seguimiento. y si es necesario una internación, porque, no sé, después se le diagnostica una preeclampsia, por ejemplo, obviamente va a... Eso sería, perdón, ¿no? Por ahí me estoy adelantando, hacer un hospital de día. Claro, un único al momento del diagnóstico. Claro, sí, es un hospital de día. Claro, Sí, sí. para actualizarle los estudios, sí. Sí, quizás la P24 si no la trae, bueno, que se quede, se monitoree la atención Bueno, después se arterial verá durante como todo el día, diabético, pero sí. Claro, el sí, hospital sí. de día. Sí. Exacto, sí. Después, con respecto al control del bienestar fetal, vamos a hablar de lo que es el líquido amniótico y del Doppler de la arteria umbilical, de la cerebral media, del ductus venoso y realizar también el NST. Con respecto al líquido amniótico, sabemos que en los RSIU hay una disminución en el líquido amniótico por una disminución en la perfusión renal que se da por una vasoconstricción de la arteriora aferente. Esto genera un oligoamnios. El 20% de la restricción de crecimiento intrauterino cursa con un oligoamnios y lo que puede suceder en el recién nacido es estar asociado a un APGAR bajo al nivel, mayor tasa de alteraciones en lo que es el NST y cesáreas por compromiso fetal agudo. Lo importante del oligoamnios, que capaz es la diferencia con información previa, que no demostró una mayor tasa de acidosis neonatal y no es un marcador de severidad. Sí, obviamente hay que tenerlo en cuenta, pero no es un marcador de severidad. Con respecto al Doppler de la arteria uterina, esta va a ser la primera que se va a ver afectada. Es un marcador crónico y se da principalmente en lo que es la restricción de crecimiento tardío, ¿sí? El 40% de ellos sabemos que va a evolucionar una alteración en la arteria cerebral media y un 60% está relacionado con la alteración en lo que es el ICP.
Con respecto a la arteria umbilical, sabemos que cuando se ve comprometido el intercambio de más del 30% de la placenta, ya voy a tener compromiso de la umbilical, ¿sí? Con aumento de la resistencia, justamente, de mayor a un P95. La evolución va a ser esperable en un RCIO justamente y se va a dar más o menos en 2 semanas. Primero voy a tener lo que es el aumento de la resistencia, de más de un P95, luego voy a tener una ausencia del flujo y luego un flujo reverso. Esto me aumenta 7 veces el riesgo de muerte fetal. Con respecto al Doppler de la cerebral media, sabemos que frente a la hipoxia, el feto va a generar mecanismos compensatorios, generando esta vasodilatación para el mayor aporte de oxígeno, principalmente al cerebro, al corazón, al vaso y a la suprarrenal. Como sabemos, es un marcador también crónico y junto el IP de la cerebral media, junto con la arteria umbilical, es lo que me va a aumentar la sensibilidad, que es lo que llamamos índice cerebro-placentario. ¿Qué es la suprarrenal? Porque se le aporta más oxígeno para la síntesis. Aunque parecería que no fuera tan importante como si fuera Sí, el riñón o el corazón. Nada, una pregunta. Sí. No. Pero la suprarrenal en el feto es muy alta. En comparación con Claro. La suprarrenal, doctora, por favor, justamente, doctora, aporta justamente intermediarios que van a convertirse en la placenta a otras sustancias que van a aumentar la circulación fetal y demás. O sea que de alguna manera, como sabemos, la placenta está en el medio y la suprarrenal del feto es una glándula muy activa porque fabrica justamente precursores, uno de ellos son estrógenos y una infinidad de sustancias que van a aumentar la circulación para sí mismo, en definitiva. Claro. O sea que de alguna manera tiene que ver con la O sea que los supervivencia estrógenos se fetal. pueden... Eso, está relacionado con la supervivencia fetal. Claro. Fetal, sí, Como- sí. como la excreción de la ¿Se acuerdan del estriol, el estetrol, este que El ahora famoso. hablamos, el famoso el otro día escuchaba que alguien decía, cortisol. el estretol. Antes, como para calcular la madurez fetal, se hacía la curva del estradiol para ver la madurez del recién nacido. No, del recién nacido no. del Perfecto, claro. Bien. Abraham, un segundo. Sí. Con respecto al índice cerebro-placentario, esto que las chicas ya vinieron mencionando antes, esta es la forma de saber y detectar un compromiso placentario. Nosotros tenemos afectada la umbilical, recién lo vemos cuando está afectada un 30%. Esta forma, que es este cálculo, el índice de pulsatividad de la cerebral media sobre el índice de la umbilical, nos va a detectar precozmente una afectación placentaria. Entonces, las menores a afectación del 30% placentario ya los podemos detectar con esto. Sí, entonces acá la importancia de que cuando se interne la paciente o cuando tengamos un pequeño, hagamos el índice cerebro-placentario. Y poder tener el IP de justamente la cerebral media y la umbilical para poder revisarlo. Y con respecto a lo que es el ductus venoso, bueno, es un pequeño conducto, obviamente, que lleva la sangre oxigenada a las cavidades izquierdas y que el porcentaje de sangre normalmente en las semanas 30 a 40 es del 20%. Cuando esto se ve afectado por la hipoxia, pasa al 70%. Y es un marcador agudo, o sea, cuando yo ya veo afectado el Doppler del ductus venoso, me indica acidosis fetal, ¿sí? Hipoxia, con lo cual es un signo de severidad, justamente. Y por otro lado tenemos lo que es el monitoreo cardiofetal. El monitoreo, en realidad, lo que en las bibliografías no se descarta porque lo que sucede es lo siguiente. Se le pone énfasis en la utilización del monitoreo cardiofetal. Pero se precisan otros marcadores más específicos para poder hacer un seguimiento. Pero O sea, igualmente, no lo descarta claro, al 100%. Ninguno No es- habla no de es- seguimiento. no es, simplemente una forma con- de seguir. claro, pero Exacto. tampoco Pero lo tampoco puedo lo excluir. Y nosotros, como en nuestro hospital, a veces no contamos con Como la paciente que Con las pacientes, exacto, claro, la podemos hacer población un que tenemos. seguimiento tranquilamente con un monitoreo cardiofetal para Y evaluar. nos va a dar una foto del día. No, viendo el- foto del- tranquilamente. ¿Qué? No sé si tan tranquilamente, pero bueno. Pero bueno, si tenés Sí. un monitoreo reactivo, Sí. esa foto de ese momento del feto está bien. ¿sí? no te va a dar un pronóstico No, tan claro, prolongado como exacto. te va a dar el Pero- Doppler. claro, La diferencia que sí. tenés es eso. Es algo
Te va a dar las 24, 48 horas, te va a Foto dar del el estado de día. bienestar fetal en ese En ese tiempo. momento. No como Claro. el Doppler que te va a dar. Si uno tiene un Que son marcadores más predictivos. actualizado, se justifica hacer monitoreo cada 70 días. Pregunta, ¿eh? Bueno, eso fue unas Claro. cosas que discutimos. Claro, o sea, hay bibliografía Sí. que habla que sí, bibliografía Que no la dice tienen en no. cuenta. Sí. Sí. O sea, como que si tenés el Doppler, supuestamente, depende Yo creo obviamente que ya siempre no. del estadio, Hay ¿no? Sí. bibliografías que dicen que Mata monitoreo. Sí, sí. Pero, Pero no se pregunta, perdón, voy a tirar la pálida al protocolo. No estamos pudiendo medir cerebral media esta semana. Sí. Igual yo voy a decir El equipo algo. no anda. Ya lo acabo de hablar con Paula. bueno, por eso digo, voy a Entonces, decir- por ahora sigan con el monitoreo porque No, aparte, el doble no que estamos le haciendo restemos- es la mitad de lo que hay que hacer. No lo restemos porque la paciente es interna. La tarde, Cuando por se ejemplo, mejore eso, con un diagnóstico, No, pero- nosotros sabemos que le tenemos que hacer un monitoreo. Sí. El Doppler se da al otro día recién. Sí. Entonces no le restemos utilidad al monitoreo y tampoco digamos no se va al monitoreo. No, igualmente No, nuestra no, propuesta sí, es continuar con. continuarlo. Sí, continuar a partir Porque de la me El semana. parece- protocolo viejo de RCIU está esta. Nosotros no lo modificamos. Claro, lo Sí. dejamos, La porque nos verdad que parece... vimos resultados Sí. que todos los seguimientos que hicimos de RCIU terminaron con APGAR 910. No sé, creo que estamos haciendo, sí, algunos no eran, no sé, Igual otra cosa importante de tuvimos la... derivaciones precoces Sí, también, por eso. eso hay menos O también. sea, tenemos o sea, menos Los números porque reflejan derivan. eso. los números reflejan que los que se tenían que finalizar acá, bueno, se finalizaron finalizaron. y estuvieron bien y los que no se ¿Pudieron derivaron. ustedes Bueno, está bien. tener dentro de esa estadística aquellos que se derivaron? No. No, porque esto Claro. es de las embarazadas, o sea, las que tuvieron acá su Esto bebé. fue algo de- Igual- sí, claro, igual- igual un buen diagnóstico RCIU tiene que salir con un APGAR 910. Porque si lo sacaste sí, con un sí. APGAR bajo es porque el diagnóstico fue tardío Claro. Sí, o fulminoso. claro, sí. Bueno, entonces, una cosa que sabíamos que iba a causar Sí. controversia en el No, monitoreo, no, pero bueno, no, también para mí ya... no causa controversia. No, pero Para mí no, es- porque la mía Es debatible. Lo que no te va a determinar, porque vos tenés un Doppler, Sí, únicamente hacer Doppler semanal hasta las 36 y a partir de las 36 cada 72, que también es otra opción. Yo prefiero que no. Las 32 a cada 72. No sé los que hacen, claro, vos que sí que haces alto Yo- riesgo. o- Me parece que es algo que no modificaría, es verdad lo que dice Caro, de hecho lo escuchamos muchas No, veces cuando claro. por ahí en el pase se decía, la monitoreo y muchos acotan, si tiene el Doppler normal, ¿para qué la quieren Pero hacer eso es otra monitoreo? cosa. Una cosa, Claro, ¿qué posibilidad pero- tiene de hacer seguimiento con Exacto. Doppler o seguimiento con monitoreo? Exacto. Si tiene el Doppler, ¿por qué hacer un monitoreo? Esa es Claro, otra una vez cosa. que tiene el Son Doppler, casos de- no Por hace eso falta que que- el Doppler actualizado Doppler actualizado no hace falta hacer el normal. monitoreo. Vamos a suponer la paciente que se está yendo de alta acá, que nosotros le hacemos el Doppler antes de irse. No sé. A esa la hace el otro día, una estuvo hasta las 4:30 de la tarde acá esperando un monitoreo cuando Claro. le había hecho un Doppler a las No, claro, 12. eso es lo que digo, pero Lo que que sí no- es- ese Día, monitoreo. no necesitamos. Pero para mí, para el seguimiento consultorio, el monitoreo no se puede dejar de hacer. Lo que No, sí yo tenemos hablo que del pautar seguimiento. es, Para si mí tiene el un seguimiento. Doppler normal, Sí, quizás no O sé por por si sería Doppler monitoreo. No. necesito- ¿cuánto tiempo Claro, tenés eso. de predicción Una semana. de El salud Doppler no fetal es para una poder semana. hacer el monitoreo? Ojo. Ahora viene. Ahora Eso. eso. Claro, por eso puede Estamos ser con como, ansiedad. como una... Sí, no terminaron, no sé por qué estamos. Sí, pero claro. bueno, yo porque bueno. No quieren hacer monitoreo más. No, no, sí, sí, no, no. ¿Qué monitoreo es 72? Por eso puede escribir esto adaptado, porque se supone que el protocolo va a ser adaptado Sí, a la realidad es que todas las Es que bibliografías así es, Sí, porque sí. no todo eso. depende. Nosotros Sí. leímos Fajo dice Claro. 72, leemos Clínico Barcelona y monitoreo semanal y no lo descartan como importancia, pero no lo ponemos primero. Claro. Depende Esto es como cuando antes La Bueno, población, no es la primera opción, pero Claro. sí tiene su validez. Sí, obvio. Sí, sí, o sea, en todos lados dice que no se tiene que descartar. Sí. No se desestima. Acá, Sigamos porque si no... sí, solo digo una cosa, lo que dice Lucía, que es lo que sabemos en realidad y está muy bien. Por ejemplo, lo que usted es Fajo. Fajo hace los consensos. Silencio. No, así no nos decimos. No es una palmerita, es una palmerota. Fajo hace los consensos, se supone federales, porque es la federación justamente, o sea que se hace con representantes de todo el Yo soy país. buena, no me levanto. No es la misma la Me echo ahí. realidad en un pueblo de Jujuy
que es un pueblo de el sur de la En el Argentina. Narciso López, que En el Narciso López, que estamos más cerca de un centro urbano, por más que nos parezca que a veces no tenemos nada, pero es real eso. Por eso, nada, escribamos esto un poquito en la estancia de la embarazada en internación. Pero igual es otro el tema, me parece. Sí, El planteo de hacer una cosa u otra, no. El planteo de hacer los dos estudios el mismo día. No, Claro, claro, eso eso no se puede es- Pero simplificar no hay totalmente. caso, no hay caso. Ya varias veces se planteó esa situación y lo siguen haciendo. Bueno, continuamos. Bueno. Bueno, veremos después del monitoreo Bueno, vamos a proponer también realizar una clasificación según estadios divididos en 1, 2, 3, 4 de acuerdo con los parámetros ecográficos. Tenemos Doppler. No. Era la pregunta que faltaba. Por eso, no tenemos ahora, Alejandra. Yo ando al equipo, acabo de hablar con Paula, no pude medir la cerebral media a una paciente delgada hoy, pues también eso es un tema. Una paciente que tiene un índice de masa corporal un poco más alto, el equipo no tiene penetrancia para esos dobles. Los hacemos igual con dificultad. Hoy no se pudo medir ninguno, de los que hice no pude. O sea, no me toma el equipo, hace como una reverberación, hace como una interferencia Sí. en la cerebral media, no se puede. La umbilical sí, porque está muy superficial. Pero No y se la puede. paciente que está internada no le puede hacer nada directamente porque esa paciente no se ve. No sé si no va a haber que derivarla y pedir en otro lado el estudio. No le pude medir el perímetro abdominal, que fue lo que Paula no pudo ayer. Y después la paciente tuvo una crisis de tos que no permitió tenerla acostada, así que el Doppler ni siquiera le iba a medir una umbilical como para ver algo. Igual, creo que tenemos hospitales cercanos que si se interna la paciente podemos pedir, ¿no? La llevamos con Pero ambulancia y tenemos un traen. equipo que se puede ver esto. Hay que arreglar el equipo. Pero Hasta que mañana- arreglen el cuando, equipo. claro. Pero mañana Pablo va a hacer una nueva dirección porque esta semana empeoró, venía funcionando mal y esta semana, ayer ya ella no le pudo, el lunes pudo usar, ayer ya no pudo y hoy yo tampoco pude. Entonces, con todo esto hay que, ¿Y Bazán pudo? ay, no sé, mañana le toca. El municipio no tiene equipo como esto, como el que está acá. Tiene los mirra y eso que están buenos, pero no dan para un Doppler de una paciente como la que está internada. Por ahí el Ana Agustía sé que tiene equipos buenos, el Gandulfo también. Vos, Alejandra, perdón, estás queriendo decir que dependemos del equipo para poder hacer un Doppler bien a esta paciente, es un tema técnico. Y ahora la paciente está con una cuadro de vía aérea respiratoria Sí. que no puede estar acostada, punto 1, o sea que si yo tenía que tardar 5 minutos en hacer el estudio no lo pude hacer. Y después que cuando intenté no se veía nada, el equipo no anda bien. Ajá, O sea, las dos cosas pasan. claro. Pero yo no sé si la paciente mejora su tos y se va a poder medir. Eso te pregunto. Y es una Claro. paciente- Estaba con tos y Paula no pudo medir Y hay nada. una, si Paula no pudo, que tiene 20 años haciendo esto, menos, bueno, no quiero, para ella ni puede, yo no pude hoy. Bueno, después No le pude entonces- medir el abdomen al chico. Claro. Tiene una placenta anterior calcificada, un panículo de 8 centímetros y el feto ahí abajo. Que no con le la pude. contextura de la paciente. No, y el equipo. Porque el equipo este, y está internada por diagnóstico de RCIU y no le podemos medir el abdomen, entonces, o hay que derivarla para hacer la Tal ecografía en otro lado. ¿Usted cree que Levita puede tener el equipo? Sí, sí, es una paciente ¿Qué? que no ¿Cree que puede marcar Levita acá. puede tener el equipo? No sabemos cuánto pesa. No tenemos peso fetal estimado porque No falta el sabemos cuánto abdomen. pesa, Pero no sabemos cuál es el Doppler, no sabemos sabemos nada. De abril. Perdón que saco esto, pero Kilo hace un 400. poco también, y si no, cualquier... No sé, yo puedo llamar ya a alguien si quiere. Hay una Digo porque cuestión está también una que el otro paciente día internada. que bajé que con ya Pablo, son hay una 36 cuestión, los semanas. equipos no tienen mantenimiento. que presentan Igual eso es una nota paciente para que ya está mantenimiento casi y de no tienen 37 semanas, lo que se mantenimiento. charló, seguirlo Ah, con tenemos- Doppler, sí, sí. Pero no se puede hacer Doppler, nada. no, con monitoreo, Tenés razón. 37 semanas lo tenemos, faltan 3 días. Sí, sí. está bien. Pero el tema es la neo, acá podemos... Yo ahora después que termine el protocolo la voy a volver a bajar. ¿Le hicieron un Sí, paso o pesó algo? 1,500 ¿Le hicieron ¿Cuánto algo? tenía? 32. Con un P50, pero ella pesa 93 kilos. No hicimos nada. ¿Quién dijo que la neo estaba colgada? Recién. hace un No, rato. no, Sacaron una nota. Se sacaron una nota. Laura. Sí, recién. Hay que sacarla esa paciente de acá. No, recién. La nota dijeron que habían chiquitos de alta. Hoy, hasta
Ahora Pero- no, Ahora después voy a averiguar. Que si ayer había lugar, si no se internó ninguno. Supuestamente no. Uno de la calle. Y hay dos de acá que están las mamás. No subieron nada. Las que están ocupando camas son para hacer estudios mañana. Hoy sí, Doc. Está en la tabla la nota. Las madres que ocupan camas son los chicos que están en neo, que mañana se hacen estudio y se van. Entonces tenemos que Bueno, le dedicación preguntamos, a esa paciente. Mira, convengamos que Si se descajeta, en algún momento hay que sacar tres de acá. pediatría en las condiciones que están, que no nos diga que tienen dos pibes, colmada con dos pibes. Vamos a ir a averiguar, que no sea colmada porque... Yo ahora voy a bajar a la paciente cuando terminemos el protocolo y que voy a volver, pero necesito que le hagan algo para la tos, porque si no, aunque sea medir el perímetro abdominal, si realmente pesa menos de, no sé por qué es RCU, porque pesa más. Tenía diagnóstico. Yo tenía. Sí, tenía un P el 31 de marzo. 2.5, perímetro abdominal también 2.5. Y ahí se le hace el diagnóstico. Y la próxima eco es de marzo, ¿no? Y la otra eco es de abril, 28 de abril. ¿Y? Sí, ahí estuvo el seguimiento. Que seguía en el mismo Bueno, percentilo. pero entonces vamos. Terminemos semanal. Bueno, entonces vamos a ajustar Después no se llama la No, paciente, terminamos el protocolo. por eso, vamos a ajustar el Terminamos el protocolo. protocolo que no tiene nada que ver con la paciente. Terminamos el protocolo. Sí, que está mal seguido. Tiene que ver, sí, porque no se siguieron lo que estamos a presentar ella. Bueno, pero no lo presentaron ahora. Igual Ah, tenemos. bueno, pero tenemos Ay, un protocolo pero- anterior, ¿no? Sí. Claro, es una actualización, hay un protocolo. Ya sé. Tiene 3 ecografías en 4 meses. Bueno, pero hay que ver también. 2 y media, porque hay una que está hecha. Terminemos el protocolo, Sí. que si no lo tenemos Sí, más sí. y Bueno. y perdemos el hilo de lo que está haciendo. Bueno, con respecto a la estadificación, vamos a clasificar en estadio 1 aquellos fetos con un peso fetal estimado menor a un P3 o entre un P3 y un P10 con, como dijimos anteriormente, alteraciones del Doppler. El IP de la uterina mayor a un P95, el IP de la umbilical mayor a un P95, de la cerebral media menor a un P5 y un ICP menor a 5. Un estadio 2, que ahí estos ya son los que derivamos porque se finalizan en edades gestacionales muy pequeños, que nuestra neo no tiene la complejidad necesaria, que es un peso fetal estimado menor a 10 con un flujo diastólico ausente de la umbilical. El estadio 3 ya pasamos a un flujo diastólico invertido de la umbilical o ductus venoso con el percentilo mayor a un P95 y ya el estadio 4 con un ductus venoso con la onda A ausente o reversa. En cuanto al seguimiento y conducta, vamos a proponer en aquellos pequeños para la edad gestacional menor a 37 semanas una biometría y Doppler cada 2 semanas. Mayor a 37 semanas, biometría y Doppler cada 2 semanas y NST a partir de la semana 36 semanalmente. En base a la conducta, va a ser la finalización del embarazo a partir de la semana 40, donde no está contraindicado el parto vaginal, sí se recomienda la monitorización continua. Bueno, ustedes ahí ya definieron. Igual es un pequeño. Esto es Es pequeño. pequeño. Ah, Esto es pequeño. perdón, Claro. no dije nada. Esto es pequeño. En RCU estadio 1 vamos a proponer biometría cada 2 semanas y Doppler semanal, NST cada 72 horas a partir de la semana 32 como veníamos actuando, conducta finalización del embarazo entre la semana 36 y 38, también no está contraindicado el parto vaginal y la maduración pulmonar a partir de las 33 semanas. Acá cabe recordar que a partir del estadio 2 es cuando vamos a realizar la derivación a un mayor nivel dependiendo del peso y la edad gestacional. En un estadio 2, Doppler cada 72 horas, la conducta a la finalización del embarazo mediante cesárea abdominal a partir de la semana 32 y la maduración pulmonar a partir de la semana 31. En un estadio 3, Doppler cada 24 horas, la conducta también la finalización mediante la cesárea abdominal a partir de la semana 30 y la maduración pulmonar a partir de las 26 semanas. Y un RCU en el estadio 4, Doppler cada 24 horas, la finalización también por cesárea abdominal a partir de la semana 26 a 30 y la maduración pulmonar a partir de la semana 25.5. Como prevención podemos destacar la prevención primaria y secundaria. La prevención primaria vamos a realizar en esas consultas preconcepcionales donde podemos hacer un asesoramiento a la paciente y detectar factores de riesgo, tanto tóxicos, nutricionales, estilos de vida y también la administración de ácido fólico 3 meses previos a la gestación. ¿Vitamina D también?
¿no? Sí. Ah, bueno, no sé, pregunto, Sí. digo, no sé, tiro. Sí, exacto. Sí. ¿Cuántos pacientes pueden embarazo? hacer Por una meses. consulta pregestacional? Sí, bueno. No, Es la primaria, lo ideal. Gineco-infanto, sí. La preparamos ya de ahí, que tengan Claro, vacuna. pero no Sí. es la mayoría. No, no. Sí. No, En un porque mundo van a buscar ideal, embarazo. sí. Algunas Esa No, prevención porque primaria. pensamos sí que se vienen pueden a retirarse embarazar el y ya implante chequeamos o el ahí. DIU para Planificación de un embarazo. la búsqueda de un embarazo. Así que ahí es una oportunidad Ahí se le que hace no se todo. tiene Claro, que perder. sí. Claro. Sería una prevención primaria para tener en cuenta. Está muy bien. Ya secundaria, A ver, no solo pensemos en la posibilidad que tenemos acá y no subestimemos tampoco a Paciente. nuestra población. Esto es algo que está bueno, que es de buena práctica todo, ¿no? Porque por ahí trabajan acá como por ahí trabajan en Massachusetts. Seguro. Hay otro tipo de prevención que es la prevención primordial. Es antes de la primaria. La prevención primordial tiene que ver justamente con el nivel educativo que la paciente tenga, o que la embarazada, que todos tengamos conductas y hábitos de autocuidado. ¿Sí? Entonces que la propia chica diga, bueno, no hago esto porque, o sea, ¿Y ¿se eso entiende? se puede hacer? A ver. En la escuela, Ah, sí, por ahí ejemplo, ¿ven cómo todo va encajando? Ya la prevención primaria es cuando vos ya lo enfocás, ¿me entendés? a una Y está también la consulta. prevención cuaternaria, que la quiero ver ahí ahora. Llegamos, prevención primaria. Ah, Bueno, tenemos lo que es la prevención secundaria, donde vamos a administrar existe, ácido ¿eh? acetilsalicílico, La cuaternaria. sí, 150 miligramos día desde la semana 12-16 ¿Qué le vas a hasta aplicar? las 36. ¿Cómo? ¿Qué le vas a aplicar? Ácido acetilsalicílico profiláctico entre la semana 12-16 hasta las 36 semanas. En casos de screening combinado del primer trimestre o Doppler de las uterinas patológico, trombofilias, antecedentes de RCIU en embarazos anteriores, antecedentes de feto muertos asociados a vasculopatías sin realización del screening del primer trimestre y preeclampsias menores a 37 semanas en embarazos anteriores. Paralizada. Ácido acetilsalicílico. Ya tiene trombofilia. ¿No dije? Ah, bueno, también. Ya Si está tenés- paralizada. Sí. le vas a Sí, agregar sí. aparte. Eso Claro. es común con el protocolo de hipertensión, me parece también, ¿no? Sí, el Claro, screening sí. no vamos a Es meternos que mucho en eso no porque deja de vamos ser a... una insuficiencia Claro. placentaria Claro. en que los Doppler de las uterinas acá es clave, tanto en tal cual. RCIU como preeclampsia. No, ácido. ¿Qué? En las trombofilias se les da. Sí, es que Sí, sí. sí, tiene diagnóstico de trombofilia, sí. Y depende del se le da tipo, la se le da aspirina aspirina, se puede arrancar con aspirina y así después puede progresarse Correcto. también a... Así. Igual está bastante anticoagulada. Sí, depende, sí. No todas. Sí, pues, si tiene diagnóstico. Si tiene diagnóstico, sí. Bueno, y acá íbamos a ver si nos fijamos si funciona internet o... Sí, en Tenemos realidad una este demostración. también es la demostración de cómo funciona la página, en este caso la del Fetal Medicine. Esta es la página. Esa es la página. Lo pusimos, ahora está traducido al español, en realidad se entra normalmente, está en inglés, el que no sabe inglés lo puede traducir Está al en español. inglés, pero ahí está en inglés. Ah, está en inglés, Ah, sí, me- acá. Yo no leo en español. Ahí va. Van ahí al costadito, ponen traducir Ahí va. y ahí ponen español. Pero para esa, ¿cuál es? Esto es El el screening. Ah, está bien. Se puede también, o sea, vamos, de última, finalizado este protocolo, nos ponemos de acuerdo y busquemos Clinic Barcelona, calculadora, si es lo mismo, Bien, ¿eh? Claro. bien. Exacto. Eh, Acá vas a calculadoras y en calculadoras, o sea, Tenés. calculás lo que quieres, básicamente. Desde la evaluación del crecimiento fetal, el peso al nacer, el Doppler fetal. Generalmente nosotros yo lo que utilizo mucho acá es el Doppler. Ahí, acá. Pero bueno, necesitas el IP de la cerebral media, obviamente, y de Los la parámetros umbilical para el biométricos. ICP. Pero ahí después abajo, o sea, abajo te... Claro, es tener los datos de la Pero lo que me parece ecografía. interesante es esto, que te lo ponen gráficos y mira, capaz es más te lo visual. publican en el Entonces te gráfico. dice, si sabes Haz un ejemplo. por ejemplo. Lo dice el paciente. Pero esta es la que no vamos a usar. Es que no tiene Doppler. Pero- La que vamos a usar, ¿no? Ah, sí, no, pero normal. Pero pará, no Ah, estamos bueno, haciendo sí, la- por por- Sí. Abrí la del Clinic, si no. Claro, Para para más hacer algo de lo que vamos a usar. Poné calculadora Barcelona. Allá. Es que me corro por
Ahí está. Así es más visual. ¿También lo ponen gráficos, viste? No sé, yo no sé. No, No, vas a Doppler. El tercer ítem Doppler. Que te dice normal. Yo uso Y ahí ese. vas, claro. Sí. Umbilical. Creo que es más sencilla de utilizar. Esta es más sencilla de utilizar. Es más fácil. Ahí pone la Pero no te pone- nacional, Pone 3. Vamos a inventar uno. 36, 4. Abajo, Cata. Abajo. Ah. 4. Y ahí necesitas el Y una IP. IP de la umbilical 1.3. Ajá. Baja. Con el calculate. Y ahí calcula. Te calcula el percentil exacto. Y ahí te pone el percentilo. Ah, bueno, está bien, igual te pone normal. Sí. Ahí te pone la. Entonces el O diagnóstico. patológico. Y baja. Sacar el Baja. protocolo, poner la hojita. Baja. Después tenés cerebral media y En después la tenés aplicación la tenés que pagar. y después uterina. ¿Esta hay que pagarla? Ponés las dos. Si es online, no, pero en la aplicación sí es que Claro. pagar. Acá te conectás desde la página. Y si vos pones ahí en uterinas, vos pones las dos uterinas y te hace el promedio de las arterias, que es Sí. lo que vale, digamos, que es el promedio de las dos. Sí. Tenés más arriba también para calcular el screening del primer trimestre, que Sí. estaría bueno que se empiece Y- a hacer en los y el- consultorios el screening del primer trimestre, que hay que completar con los datos maternos, presión arterial media, peso, antecedentes, todo eso va a estimar un riesgo y depende de ese riesgo va a empezar o no con aspirina. También. ¿Hacemos Ese- esto? Acá también, Sí, claro. vi que está. En las opciones. Lo ideal sería que si viene una paciente que consulta por una menorrea, que quiere consultar en el embarazo, le calculen, y si ya tenemos una paciente Ya que se le puede empezamos. pedir un Doppler de las arterias uterinas entre la 11 y 14, ya Fetal sería. glow también es el peso fetal. Ujú. Ahí Acá completamos todos los datos, Un análisis. Sí. Ah, mira, estudiante. Edad, edad, Mira. latina, Eso es como la TN Plus, digamos, pero Claro, sí, exacto. sí, Plus. Bueno, bajamos Y- si están los datos de la paciente, Se los datos de la ecografía, y se bueno, calcula ahí el la riesgo. calculación. Lo que, una consulta que yo no sé. Ustedes en la máquina, ¿a vos ya te tira el IP o lo tienen que calcular ustedes? Hacen ecografía para hacer el screening de la y eso no se está haciendo. Te lo tira el ecógrafo. La que es que llega a ella esa te hace un edad, cálculo. el mío la El ICP sí. Mi 4 hasta ahora en los 9 del año. Claro, ese es el tema. Pero que hay Yo posibilidades de creo pedirlas. que, no sé, creo yo, Yo mi si corte viene de una de No, 11 pero 14 la aprovecho para mi te amo propia mucho. formación y le hago una TN y le envío las uterinas, pero por eso. cosa mía, Pero no eso porque me la no Yo piden. creo que si nosotros la pedimos, recurrimos en el control. El tema es el equipo. Yo te digo, no te puedo prometer nada, porque si no estamos pudiendo medio un feto de 36 semanas a uno de 80 milímetros. Pero esto del equipo es ahora, no es que estaba haciendo. Venía fallando y ahora es Conclusiones. inaceptable la falla. Vamos con las conclusiones. Exacto. Bueno, haciendo un Entonces, repaso, conclusiones de general, todo. Sí. comenzar a calcular la edad gestacional con la ecografía 11-14, percentilar de forma adecuada con las calculadoras que ya presentamos, percentilar el Doppler, siempre realizar el ICP, la internación al momento del diagnóstico para poder realizar los estudios complementarios, la clasificación según estadio y también mencionamos la historia clínica, es importante, y el uso de aspirina precoz para múltiples beneficios. Gracias. Bueno, tienen que hacer el resumen y lo tienen que subir. Sí. Les Vamos a hacer una... servicio. ¿Puedo hacer una? Y no subieron las otras, no han subido las dos. Una pregunta. Una carpeta con los otros protocolos que teníamos. Pero tienen que notificarlo también en el chat para que todos sepan. Sale, Habíamos hecho El número, claro, pero cuando cuando se sale- solicita, pero no cuando se... Cuando se podemos empezar a hacer, ¿Qué cosa? que Sí, lo escribimos. como para parte de nuestro control también, qué patologías se derivan y demás, que antes estaba ese libro, que donde se anota la derivación, también poner cuando se efectiviza. Claro, o sea, tenemos el llamado, pero no si salió o no salió. Tenemos el libro cuando realizamos solicitamos la derivación, pero no cuando se efectúa. También, por eso. Porque no sé cuándo Eso salió. está bueno Pero para... antes se le escribía en el Había un libro de No, derivación. pero en el mismo, o sea, nosotros cuando yo fui residente escribías abajo, recibió hospital tanto, finalizó cesárea tal día. No sé Bueno, si eso podemos haciendo. hacerlo. Sí, podemos hacer. Se Lo pueden hacer, escribía... tienen un librito. Para- Sí, sí, lo escribimos Tienen- en el libro de derivaciones. sí. La Pónganlo verdad en es que había un general. sello que no había hecho cesárea que vos ponías ahí Por y eso abajo digo, decía ahora resolución, derivación. me vino la memoria.
Y poníamos ahí a dónde se fue y cómo finalizó el embarazo. No, porque uno dice se deriva porque por la estadística en el SIP no va a quedar en nuestro SIP todo eso. No sé si Entonces, pero sí sirve para trabajarlo. No, Acá y quiere además hablar. Otra cosa, el otro día me volvió una paciente que se Dejar de derivó de acá presentar. con 28 Y se semanas. escapó de Hola, la Doc. relación. A ver si se Se escucha. escapó. Polidramnia, que le dieron el alta ¿Quién está ahí? y Claudio. volvió al hospital porque eran 35 semanas y necesitaba el control del embarazo. Entonces, Hay que subir el volumen de la tele. Estoy escuchando acá. La vi yo hoy. ¿Qué quiere para hacer? Ahí está. Hola. Sí. Todos, sí. Sí, sí. Sí. A ver. El marcador bioquímico, mira eso. Un marcador. ¿Acá? Ahí no fue. Sí. 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 No. Sí. La realidad que estuvimos leyendo sobre el tema, hay dos marcadores, en realidad Sí. hay dos marcadores para RSIU, hay más para lo que es el riesgo El de preeclampsia. preeclampsia. Lo que es la sensibilidad y la especificidad con los marcadores aumenta a 80. Sin los marcadores es de 68. O sea, se puede hacer el screening sin tener los marcadores. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Silenciar. Ahí está. Así que nada, podemos hacer el screening sin tener los marcadores y sí hemos tenido varias pacientes que hemos derivado el Gandulfo para hacérselo. En lo que va del año pasado, derivamos unos mandamos. Hace bastante. No, no sé. Yo no. No, las pacientes que tuvimos, nada, creo que eran seguimientos más estrictos, pero sí tuvimos el resultado, digamos. Es poco el número, ¿no? No, fueron pocas, pero sí. El 389 es de pacientes totales. De los nacimientos del 2024. Por eso Fueron 394. Sí, del total. Pero está bien, de ahí ustedes sacaron que hubo solo 4. La realidad es que Que nacieron. Que nacieron acá, con RSIU, 4. La derivación. 5 no tuvimos información, no decía ni sí ni no. Y el resto decía no, directamente. Es lo que te dice a vos. De esas 5. No, la información se tomó eso. Claro, lo que pasa es que- Igual de eso podemos el peso y con el percentilo sí sacamos Sí, que con- 2 eran realmente RSIU y 2 sí nos falta el Doppler, porque no. Y ustedes en el SIP buscaron como la variable, o sea, ¿cómo pusieron para buscar el residuo? Para sacar Filtramos. esos 4. RSIU,
y te dice sí, no, y sin información, Pero bueno, entonces ahí te Pero filtra con todo. código Lo de podés- inducción de operación. No, de todos los ¿Cómo buscar nacimientos. las variables a Todos los nacimientos, A mí me- la buena duda los que señalé me toda la queda, tabla y filtramos. Me parece que estaba bien, pero eso me queda duda. Pero sí, porque sí. nosotros O sea, o si no está mal seguimos pasado en el jugando SIP. RCU el año pasado. No, seguimos más seguramente. Pero De hecho, podés se van a ganar agarrar el cuadro cuadro. de riesgo. No, Hay pero que tampoco ver, derivamos buscaron el tanto. peso. Yo Si habré fueron seguido al peso, fácilmente se RCU el año van a pasado. Son comer 300. Es que no fuimos al peso. todavía, el Arre año todo. pasado. Todos los nacimientos. Ya sé, Hay vos pacientes después que hemos seguido agarrás con un signo nacimiento fácil, y el 20 tenés que sacar seguimos, y ¿Qué nacieron variable 4 usaste acá. para que te dé 4? Bueno, por eso es importante saber quién es Es el restricción de crecimiento intrauterino. Igual no Hay una derivamos columna tantas. que te dice sí y no. No, yo creo que también hay un ¿Lo ves? sesgo de ese La de atrás. circulito. Sí. La que todos hacen, Eso la que me todos iba a hacen decir. una raya así gigante. Bueno, por eso te digo, eso depende. Para mí, sí. si buscan en código de inducción o de operación, van a tener más números de RCI. Que tenemos Que que un tuvimos código más de RCI crecimiento en el dentro de lo que último uno año, debería poner, porque acá Sí. es muy poco, me parece. y no fueron todos derivados, también estoy Eso segura de también. eso, porque No, por eso La verdad es. que ese ítem, todos le otra ponen una opción raya necesito final. agarrar Incluso más riesgo. no podríamos saber qué cantidad de Primero que mujeres no se les pide una P75 y no se la hacen porque en la opción de P75 del SIP dice no se hizo. Claro, sí, sí, sería es que dice normal, todo. Le dio patológica y todo el mundo pone que no. Sí. Y en realidad a veces hay mujeres que no la tienen. Claro. Entonces por ahí podría modificarse Más el número si buscan el código de inducción o Hacer operación más dentro del fino el- sistema. Sí, eso seguro que Sí, lo que pasa es que depende de cómo vos cargues y La vayas variable que filtrando la busques, variable, ahí es lo que te da el resultado. Y El, ahí, el código de inducción es preciso para RCU y ahí se podría sacar. claro. Y de Sí, operación está bien también. completado. De operación también, tienen claro, de finalización, mujeres digamos. que Claro. claro. Porque por ahí van a tener mujeres que no pasaron. Claro. Me parece poquito cuatro. O sea, cesáreas. Hay dos que son cesáreas. Dos y dos. Entonces, en Claro. realidad pasaron por ustedes inducción. pudieron apartar 9 historias clínicas, pero solo 4 analizaron como Claro, cesáreas. sí. Exacto. O sea, hubo otras 5. Sí, Que no tuvimos otras tenemos 5. Exacto. Entonces por ahí. Sí. Bueno, y esta es la. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, está muy bien. Bueno, yo tengo otra pregunta. Pero cuando dicen de calcular la edad gestacional por la. Lo ideal sería ecografía el codo de las 11-14. ¿Eso pasaría siempre Claro. en todo embarazada que veamos en control prenatal o solo en aquellas que nosotros sospechamos que puede ser un pequeño o un no recibido? Porque pensando en el protocolo de... Pero Sí, en pensando todas, que en presentamos todas un en protocolo, realidad. En todas, porque es más preciso. porque se presentó un protocolo de... no me sale ahora, de embarazo en vías de prolongación, entonces habría que unificar como servicio cómo nos vamos a guiar con la El tema que habíamos dicho, habíamos planteado eso, pero como dice que la gran mayoría no tiene la ecografía de las autoridades humanas. Claro, pero la realidad es que Utilizar, claro, si tiene una de las 6 Claro, si la tiene, sí usarla. Utilizar la de las 11 Claro, esa es como Por más que tenga una precoz. Esa Es es más estimarla precisa, porque es más es precisa. más La precisa dispersión la va a ser menor entre 11 y 14 que la de 5. hay una realidad